Aleluya. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Voy a hablar de este tema, doctrinas que amargan. Hay dos tipos de doctrinas que están amargando a muchas personas y a otros los tienen bien amargados. Número uno, la doctrina de los hombres, que son muchas. Número dos, doctrinas de demonios, que son muchas. Pero hay una doctrina verdadera que es la doctrina de Cristo que produce amor, gozo y paz, alegría a nuestro espíritu, a nuestra alma. Porque eso es lo que amargan esta falsa doctrina, el alma y el espíritu de una persona. Oiga, escuche bien. Y para ilustrar este mensaje nos vamos a el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 26, versículos 34 y 35. Honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y leo su palabra. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Mire qué tremendo este Esaú. Dice que tomó dos mujeres. Y estas mujeres simbolizan estos dos tipos de doctrinas. Doctrinas de hombres, doctrinas de demonios que le amargan la vida a muchas personas. Y dice que estas dos mujeres que eran de Esaú, hijo de Isaac y de Rebeca, le causaron amargura a su padre Isaac y a su madre Rebeca. Qué terrible. ¿Por qué? Porque estas mujeres tenían costumbres diferentes. Ellas practicaban una diferente enseñanza que les habían enseñado. Tenían diferentes instrucciones a las que Isaac y Rebeca tenían como pueblo de Israel. Ya ve que el padre de Isaac era Abraham, el padre de la fe. Entonces él tenía una buena educación. Él tenía una buena administración de parte de Dios. Abraham le había ministrado el espíritu de Jehová, nuestro padre, a Isaac. Y Rebeca, una mujer muy obediente, también estaba bien ministrada por Isaac. Pero su hijo Esaú no siguió el camino de su abuelo Abraham, ni el camino de su padre Isaac. Y se tomó dos mujeres, de las cuales eran contrarias al pueblo de Israel, de las cuales Dios había prohibido que no tocaran. Y estas mujeres fueron un problema para Isaac y para Rebeca. Así hay doctrinas que amargan, que dañan a muchos hombres y mujeres en este tiempo. Hay que evitar estas doctrinas. Hay muchas causas por qué las personas se amargan. Por un daño que una persona le puede causar a otra, o por una envidia. O escuche bien, por envidia o por un daño. Y yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, en su capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mire qué tremendo.
Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Tengan cuidado de perder la gracia de Dios. Número 2, por una raíz de amargura, ustedes pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios. Número 3, la raíz de amargura es un estorbo. Número 4, la raíz de amargura contamina de maldad y suciedad. Qué tremendo. Mira bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es que hay líderes que contaminan. Así como Esaú, que fue a dañar a su padre Isaac y a Rebeca. Así hay líderes que están contaminando a muchos, los están llenando de envidia, los están llenando de maldad. Mire, una falsa doctrina lo puede llevar a la depresión. ¿Por qué? Por un engaño. ¿Cuántos falsos ministros le profetizan a una persona? Le dicen, mira, tienes un gran ministerio de extensión, vas a ser muy famoso, tu ministerio va a salir a flote. Y a veces no, ese hombre su fama ni va a traspasar del lugar donde vive. O esa mujer. Es tremendo. Le profetizan cosas de engaño. Y esa gente, cuando no logra lo que le han profetizado, una doctrina de engaño de hombres, doctrina de demonios, porque la falsa profecía no se cumple, entonces esa persona se llena de amargura y se deprime y empieza a preguntarse por qué no he logrado lo que me dijeron aquellos. Es que era una mentira. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay gente amargada que dice, ¿por qué Dios no me cumple lo que me dijeron aquellos? Si es que fue un engaño que le dijeron. Y empiezan a renegar, a murmurar contra Dios. Porque hubo quien lo amargó con una mentira. Mira bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay líderes que están contaminando, pastores y apóstoles, entre comillas, falsos, que son falsos, porque hay verdaderos apóstoles y verdaderos pastores. Pero hay falsos que están dañando, causando amargura, le están metiendo amargura en el espíritu y en el alma a muchas personas. Tengamos cuidado de esto. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hay que cuidar la gracia de Dios. Que brotando una raíz de amargura, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es que cuando la persona ya está amargada, no tiene gozo, no tiene tranquilidad, no tiene paz, no tiene amor, no es feliz. La amargura es terrible. Mire que vamos a ver un hombre lleno de envidia en hiel de amargura, Vamos al libro de los Hechos, en su capítulo 8, verso 18 al 23. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera
a quien yo impusiese las manos, recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este hombre estaba lleno de envidia, quería tener el don del Espíritu Santo, quería ser usado como los apóstoles, y era un hombre que ni siquiera había nacido de nuevo. Y él quería que a las personas, al imponerle las manos, recibieran el bautismo del Espíritu Santo y hablaran en lengua. Cosa que Dios se la dio a los apóstoles. Empezó por la iglesia primitiva y todavía se manifiesta el Espíritu Santo por misericordia en este tiempo. Pero este hombre estaba amargado porque él quería poder, como muchos hoy en día, que le dicen que va a tener poder y nunca logra tener el poder. Lo amargaron, le mintieron. Es que Dios levanta a quien quiere y como quiere y donde quiere. No es para el que corre, es para quien Dios tiene preparado de antemano para darle los dones del Espíritu Santo. Hay personas que le dicen, mire, ayune 30 días, 21 días y usted se convertirá en el mejor evangelista, poderoso. Y lo hace. Y luego, cuando le toca predicar en un lugar, no sucede nada. Lo amargaron. Eso le va a traer una frustración. Oiga, le va a traer una frustración a esa persona. Se va a volver un frustrado. Qué terrible. Así hay gente tan amargada. Lo han amargado la falsa doctrina, los falsos líderes engañosos, engañadores. Es que Dios va a usar al que Él llama y le va a dar los dones, porque una cosa es ministerio y otra cosa son los dones y otra cosa son los frutos del Espíritu Santo. Pero Dios da como Él quiere, conforme como Él dice y como Él quiere, como Él piensa. ¿Cuántas doctrinas falsas le están causando daño a las personas hoy en día? Profetizándoles mentiras. Cosas que nunca se van a cumplir porque Dios no habló. Cuando Dios de verdad usa a un profeta o le da una profecía a un hermano, una hermana, esa profecía se va a cumplir. Y le va a causar paz. Pero cuando la profecía es mentirosa y no se cumplió, le va a causar amargura. La envidia que había en Simón, eso le hacía estar lleno de hiel de amargura. Usted sabe cómo es la hiel, amarga. Pues Esaú le causó amargura a Isaac y a Rebeca, tomando esas dos mujeres de la familia de los heteos, que significan doctrina falsa. Los dos tipos de doctrina que están matando y destruyendo a muchos. Doctrina de los hombres, doctrina de los demonios. Estos heteos eran habitantes de Canaán y Siria, que son lugares donde había mucha maldad, mucho pecado. Así como Sodoma y Gomorra. Aleluya. ¿Cuánta gente la han dañado?
¿A cuánta gente le han mentido los falsos ministros, tanto como hombres y mujeres? Hay gente que ya no quiere seguir adelante por una mentira que le echaron. Están amargados. Es tiempo de limpiarnos. Es tiempo de amar la palabra de Dios, la palabra más segura, la palabra profética que está escrita en la Biblia. Efesios capítulo 4, verso 31. Efesios capítulo 4, verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero dice, quítese de vosotros toda amargura, porque como hay muchas causas por lo cual una persona se puede amargar en el espíritu y en el alma. Por eso dice, quítese de vosotros toda amargura. Una amargura que se la hayan causado por un daño o amargura por envidia, que usted quiere ser como otra persona. Simón quería ser como los apóstoles, pero no era para él el don del Espíritu Santo. Ese ministerio no era para él. ¿A cuánta gente le han mentido y le han profetizado cosas engañosas, amargándole el alma, amargándole el espíritu? Examinémonos. Quítese de vosotros toda amargura, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y esa palabra es para nosotros. Saquen esa amargura. Saquen esa amargura del alma. Saquen esa amargura del espíritu. Límpiense de esa amargura. Porque eso causa mucho daño. Eso no lo deja ser feliz a una persona. Eso no le da paz. La amargura menos lo deja tener amor. Esas mujeres que le causaron daño, amargando la vida de Isaac y de Rebeca, es que ellos tenían un espíritu de comercio. Pero ¿cómo actuaban esa gente con ese espíritu? Le metían terror a las personas para que les compraran. Le metían temor a las personas para que le compraran. Le metían miedo a las personas para que le compraran. Ese es el mundo que están comercializando muchos hoy en día con ese espíritu de los heteos. Mire, si usted no compra esto, le va a pasar esto, si no se pone la vacuna, si no se pone acá, y si no se toma esto, se va a morir. Y puro miedo, puro terror, puro temor. Mire que si no usa la mascarilla, usted se va a morir. Que si no usa la mascarilla se va a contaminar del COVID. Quiero decirte que el COVID es un virus que anda en el aire y una mascarilla no lo detiene, se te mete ahí. Porque si no te entrara aire, no vas a respirar. Y esa mascarilla no detiene el aire y el aire está contaminado. Tienes que dejar el temor y el miedo que meten estos heteos hoy en día. Así son los ministros hoy en día, que le meten terror, le meten miedo y le meten temor con una falsa doctrina, no enseñándole verdaderamente el temor de Jehová, como dice Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia es apartarse del mal. Predicadores que están manipulando a los miembros de su iglesia con una palabra engañosa.
y no con la doctrina de Cristo, sin base de la doctrina, haciendo un mal uso de la palabra de Dios, usando mal la palabra de Dios. El diablo quiso usar la palabra para aplicársela a nuestro Señor Jesucristo, pero Cristo, Él la sabía usar mejor, Él la sabe usar mejor, y lo cortó con la palabra, porque la palabra es espada de dos filos. Con la misma palabra Jesús lo corrió al diablo. Lucas capítulo 4, lea todo el capítulo y se va a dar cuenta. El diablo le estaba recetando palabras, pero Cristo, como la sabe mejor, lo venció con la palabra. Hay que tener mucho cuidado. No todo aquel que predica es siervo de Dios. No todo aquel que predica es siervo de Dios. No todo aquel que quiere enseñar de la palabra de Dios es siervo de Dios. No toda aquella que quiere enseñar de la palabra de Dios es sierva de Dios. Hay verdaderamente siervos, habemos siervos de Dios. Y hay siervas de Dios que predicamos y enseñamos el evangelio. Por eso el tema se llama doctrinas que amargan. Pero lo tremendo es lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 15. Que estos engañadores, estas doctrinas falsas, amargan la vida de las personas, lo contaminan. Mira bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es que mire, hay ministros. Escuche lo que le voy a decir cuidadosamente. Hay hombres que cuando no lograron lo que ellos querían, lo de su corazón, de su maldad, como Simón el mago, buscan poderes negativos porque quieren impresionar y no el poder del Espíritu Santo. Poderes demoníacos, poderes satánicos, porque ellos quieren ser vistos por las personas, quieren impactar, quieren impresionar a muchos. Y estos lo que van a hacer es causar daño a muchas personas, que lastimosamente que esto está pasando hoy en día, porque el Espíritu Santo lo está mostrando, lo está revelando a través de la luz de la palabra, como hay tanta apostasía. Nunca jamás en la vida se había visto tanta apostasía en la faz de la tierra como en este tiempo presente. Y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo va a haber más apostasía. Se está acelerando. Pero en medio de estos tiempos la doctrina de Cristo se está predicando y se está enseñando para aquel que se la quiera comer, para aquel que la quiera recibir, para aquel que la quiera entender y conocer y la quiera poner por obra, por práctica. Mira bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tengamos cuidado en este tiempo. Hay hombres muy amargados. Hay mujeres muy amargadas. El querer tener poder a muchos los va a llevar a la condenación. El querer ser poderoso. Muchos hablan de poder y poder, pero no hablan del Cristo de la gloria que murió en la cruz del Calvario derramando sangre para el lavamiento de los pecados, para el perdón de los pecados, que ese es el poder, aleluya, que el hombre debe estar viendo, la sangre de Cristo que salva, que tiene poder para salvar, para sanar y para liberar el alma. Si el Espíritu Santo da dones, pero Él opera cuando Él quiere. No es cuando el hombre diga. Usted no puede manipular al Espíritu Santo. Usted no le puede dar órdenes al Espíritu Santo.
Tengamos cuidado. Hay hombres amargados. Hay mujeres muy amargadas en estos tiempos. Y eso van a dañar a muchos. Y por ella muchos sean contaminados. Dice, mira bien, no sea que alguno, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y el problema es que el que está contaminado va a contaminar a otros. Es como una naranja podrida, pudre las demás. El que se ajunta con lobos, a bullar aprende. El que se ajunta con sabios, sabio se vuelve. Aleluya. Es tiempo de oír la voz del Espíritu Santo que nos habla. Que huyamos de la doctrina de los hombres, de la doctrina de los demonios, y que nos volvamos a la doctrina de Cristo. Al verdadero arrepentimiento, al verdadero nacimiento, aleluya, del cristiano como nueva criatura, a la conversión del cristiano, a la santificación del cristiano, a la consagración del cristiano. Aleluya. Es tiempo de amar a Dios y amar su palabra. Amar a Cristo y amar su doctrina. Cristo vino con la doctrina. Cristo y la doctrina uno solo son. La doctrina de Cristo es de Cristo. Hay hombres amargados que no aman a Cristo y ni aman su doctrina, aunque hablen de su nombre, pero están amargados. Tengamos cuidado de ellos. A ellos ya no les importa la salvación. Ellos están conscientes de sí mismos que no están haciendo nada para el reino de Dios. Ellos están conscientes de sí mismos que no tienen el verdadero conocimiento de la doctrina de Cristo. Ellos están conscientes de sí mismos que no están seguros de lo que están haciendo para Dios. Porque algunos ni conocen el verdadero culto que Dios recibe. No conocen la verdadera alabanza, no conocen el cántico nuevo. No conocen las prácticas que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer, que tenemos que obedecer. Hay muchas cosas que tenemos que practicarlas, que están escritas en la Biblia para agradar a Dios. El misterio de la piedad, el velo de las mujeres por causa de los ángeles y por causa del esposo y por causa de la cobertura espiritual. Aleluya. ¿Usted cree que usted quebrantando la palabra de Dios, desobedeciendo a la doctrina de Cristo, va a ir al cielo? No, mi amigo, no, mi amiga. El que no ama la palabra de Dios no va a entrar al reino de los cielos. Y no va a poder dar la medida que dice Efesios capítulo 4, verso 13. Marcos capítulo 4, verso 20. Hay que dar una medida. Y es a través de la doctrina de Cristo, que es la palabra de Dios que trajo Cristo a la tierra. El Espíritu Santo nos está revelando. Quítese de vosotros toda amargura, toda envidia, todo daño que te hayan hecho, toda mentira que te dieron un día y que no se cumplió. Aleluya. Es tiempo de despertar, amada iglesia, y de huir de esas doctrinas contaminadas, que hay hombres que están contaminados. Doctrinas de demonios, doctrinas de hombres. Y de volvernos a Dios en búsqueda de interesarnos por la doctrina de Cristo, que es pura, que es sana, es limpia. En ella no hay contaminaciones, no hay mezclas. Es pura doctrina. Aleluya. No adulterada, dijo el apóstol Pedro. Desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para buena salvación. Cristo viene pronto. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.